Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Del Estado de Sinaloa. Hoy venimos a hacer una serie de entrevistas a diferentes miembros de la comunidad educativa con diferentes perfiles para desarrollar el tema de la discapacidad y la educación inclusiva. El día de hoy quería agradecerle su presencia a la doctora Alma Hortensia Olmeda Aguirre, rectora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues un gusto y un placer saludarlos a toda la comunidad universitaria. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, siempre pendiente del tema de la discapacidad, porque es un trabajo que todos nuestros estudiantes tienen que hacer cuando ellos vayan a trabajar al aula. La inclusión es una de las máximas que deben de perseguir cualquier docente para poder desarrollar su trabajo. Muchas gracias. Pues el día de hoy me gustaría empezar por su amplio desarrollo profesional que ha tenido, sabiendo un poco sobre el diferente trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de su carrera profesional en entornos educativos, ¿no? O comunitarios que tengan que ver con personas, alumnos con discapacidad sobre todo, ¿no? Muy bien, Luis Miguel, pues mira, yo creo que retomando el trabajo de la discapacidad, creo que en Sinaloa, en estos momentos, pues se ha concretado un sueño para mí. Un sueño donde el Estado, el gobierno del Estado, está dando respuesta a través de varios centros del DIF que tienen para atender la discapacidad. Y la discapacidad no nomás de manera física, sino también de manera intelectual, emocional, a través de el Centro de Autismo, del CRECE, de todos los espacios que ha creado. Esa política pública que ahorita en estos momentos está reflejada en las instituciones del Estado para atender la discapacidad. En la época de los 80, en la cual me involucré en este tema de la discapacidad, pues no había nada. Incluso en la currícula de ninguna profesión existía el tema de la discapacidad, menos de inclusión, porque son dos categorías o dos conceptos distintos, ¿no? Entonces yo, al acercarme al tema de la discapacidad, fue cuando yo tengo pues uso de la conciencia social, como trabajadora social que soy, e incluirme en un grupo que formó la maestra Teresa de Jesús Páez Lizárraga, que el Mazatlán fue la precursora del trabajo con personas con discapacidad. Creó un grupo, se llamó el Grupo Los Pargos, se llama el Grupo Los Pargos. Ella falleció desafortunadamente, pero el legado que dejó pues es inmenso, ¿no? El trabajo de la discapacidad en esos momentos, te decía, era un asunto de situación de conflicto para los padres que por un lado no tenían a dónde llevar a sus hijos y por el otro el tema de no querer exponer a sus hijos a las burlas, etcétera, etcétera, el miedo a no sé qué tantas cosas, o a veces por ignorancia o por no sé, el miedo a que la gente se diera cuenta de que tenías un hijo discapacitado. Vergüenza, le puedo decir. Entonces, al establecerse esa situación, ¿verdad? El otro conflicto, las otras necesidades que tenían era la cuestión educativa. Tenían problemas de discapacidad física y tenían muchas barreras, como se dice ahora. En aquel entonces no se utilizaba como barreras el no poder moverse, trasladarse a la escuela. Lo otro, tampoco había apertura desde el kinder, la primaria, secundaria, mucho menos en la universidad. Había las facilidades para poder atender a las personas que querían estudiar
y mucho menos incluirla. Entonces, esas fueron las dificultades que yo percibo, ¿verdad?, cuando inicia el tema en la época de los 80, ¿no? No había políticas públicas para atender, no había instituciones que son las que operan toda la política pública, etcétera, etcétera. En ese sentido, también yo me di cuenta que el Estado no se hacía responsable de esa situación de atender a la discapacidad. ¿Quiénes eran las personas que daban a la tarea de formar grupos de asociaciones para atender a sus hijos? Los mismos padres de familia. Y te voy a decir, yo lo pude constatar a partir de que nace el grupo Los Pargos, empieza a haber otros grupos, otros padres de familia interesados, involucrados en ese tema, y empezaron a formarse diferentes grupos para atención a la discapacidad. Empezaron atendiendo discapacidad física, pero hubo un momento cuando aparece el asunto de las enfermedades emocionales, cuando aparece una situación de autismo, ¿sí? En gente que empieza a detectar que sus hijos tienen algún problema emocional y empiezan ya a diagnosticarlos con autismo. Aquí en Sinaloa no había dónde. Tenían que ir a Estados Unidos, no en México, a Estados Unidos. Y los padres de familia fueron los que empezaron a moverse para poder crear una asociación también allá en Mazatlán. Es la experiencia que yo tengo, ¿no? Y yo creo que en todo el estado así fue. Antes que el Estado empezara a dar la respuesta a las necesidades, empezaron los mismos padres a demandarle al Estado. O sea, no fue del Estado que crea las políticas, sino que fue al revés. Los padres tuvieron que demandar para que ellos empezaran a crear las políticas. Entonces, esas situaciones, pues ahorita, como te digo, de 1980 a el 2020, ¿cuántos años hace? Para que a partir de que nosotros vimos todas esas situaciones, en este gobierno del licenciado Quirino Ordaz Coppel se le dio respuesta y ahí tenemos. Ese era el sueño de nosotros, que el Estado respondiera y resolviera y se adelantara a las situaciones, ¿verdad?, que tenemos los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la discapacidad. Creo que en estos momentos, pues, hemos atravesado por muchas cosas, caminamos. Primero fue el trabajo, la lucha para que los niños y las niñas fueran desde el kinder a la primaria, a la secundaria. Pero el otro paso fue la universidad. Es muy difícil también entender que el asunto de la discapacidad no es para que la gente adquiera habilidades o destrezas para trabajar en cualquier cosa técnica, que hay talento, que pueden desarrollarse de acuerdo a las habilidades, destreza y la capacidad emocional en el puesto que quieran. Y yo lo he visto, porque nosotros, de la mano de otros profesionales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y lo que tú decías antes de que empezáramos la entrevista, fue bien gratificante para mí ver que el rector de la universidad en ese momento, Antonio Corrales Burgueño, mi rector, tuviera una apertura tan grande al proyecto de atención a la diversidad. La doctora Sayoko y yo nos involucramos en este proyecto, lo trabajamos y empezamos a operarlo porque el apoyo fue muy grande desde la rectoría. Si las autoridades están conscientes de que la universidad debe ser abierta, inclusiva, pues yo creo que lo demás es más fácil, ¿sí? Porque es más difícil que yo como maestra, ¿verdad?, pueda convencer a todo mundo, simplemente siendo la maestra Hortensia, sin que nadie me escuche, sin que no pueda plantear las necesidades que tiene la gente, los discapacitados, ¿sí? Yo creo que son cosas que nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Y sobre todo, cambiar la cultura del docente, porque es bien difícil
que nosotros, ¿verdad?, entendamos esta parte de la inclusión, porque cuando empezamos a trabajar en la universidad el tema, se quería que se hicieran grupos de personas discapacitadas, que todos, no, eso no es el asunto, es inclusión, de ir al aula regular, pero también necesitamos capacitar al docente, porque uno de los errores nuestros es creer que les podemos mandar a todo mundo al grupo sin armas para los maestros. También es una responsabilidad de la universidad capacitar al docente para que haga las adecuaciones necesarias con respecto a las diferentes discapacidades que va a tener. Yo les decía, por ejemplo, me decían, un día me dice un maestro, oye, compañero, oye, pero sí, porque trabajamos con un grupo de sordomudos con el padre Gerardo en otra asociación que estoy trabajando ahorita. Soy la presidenta del patronato de Centro de Atención a la Diversidad. Y me dicen, oye, pero me mandaron todos los sordomudos, que no sé qué. Mira, está fácil, haz PowerPoint. Le dije al maestro, los sordomudos son visuales. Tú haces un PowerPoint y vas leyendo. Y tú vas a poder explicarle a los demás todo. Y ellos van a ir leyendo, bien explicadito un PowerPoint, te pueden entender. Son cosas muy sencillas que a veces no sabemos, pero hay que explicarlo y hay que capacitar al docente. Uno de los errores que cometemos en las universidades es eso, que a veces implementamos la política, hacemos las cosas, pero nos falta sensibilizar y concientizar al docente, a las personas involucradas en este proceso. Porque ¿quién va a estar dando pues la cara por el trabajo que se está haciendo? Es la maestra o el maestro. Entonces, el maestro y la maestra pues ya tienen tareas bien importantes, ¿no? Estar en el grupo, atender muchas historias de vidas, porque tú sabes que las historias de vida de cada uno de los que están ahí en el aula son diferentes. Muchos con violencia, muchos que pasan hambre, muchos que con todas las historias de vida que pueden tener. Y aparte, atender a gente con problemas de una historia de vida de discapacidad. Y luego, aparte, muchas mujeres que son excluidas, discapacitadas, pobres. Entonces, muchas situaciones que se presentan en el salón. Entonces, nosotros creo que como Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa tenemos un reto muy grande. Trabajar para la inclusión. Pero ese trabajo, ¿cómo se tiene que hacer? Pues formando a los profesionales de la educación. Que sean los mejores docentes, los de la UPES, que salgan con todas las herramientas para ir a un aula y poder atender la diversidad de necesidades que tienen los estudiantes. No solo de discapacidad física, sino que también emocional, mental, de todo el tipo de... Y lo otro que debemos de entender, que a veces vas a encontrarte una persona con discapacidad, un joven, por ejemplo, es bien difícil trabajar el asunto de la discapacidad con jóvenes que la adquirieron después. Son los más resentidos con la sociedad porque ellos vienen de otros procesos. Entonces, ahí también vienen cosas que tenemos que entender y entender que la discapacidad no solo se nace con ella, también se adquiere la discapacidad, ¿no? Entonces, son de las cosas que nosotros en esta universidad tenemos que trabajar, Luis Miguel. Yo no quiero ser una universidad de educación especial. ¡Ojo! Yo quiero ser una universidad inclusiva, que le dé las herramientas a mis alumnos y alumnas para que ellos se formen en la inclusión y tengan las herramientas para hacer las adecuaciones necesarias dentro del aula. Porque es muy diferente lo que es el ENES, ¿sí?, lo que somos nosotros y lo que yo quiero hacer. Y tener a los mejores docentes que puedan atender cualquier tipo de discapacidad y canalizar. Ojo, porque una cosa es atenderlos en el aula y otro darles la atención especializada, ¿sí? Entonces, tienes que estar en contacto con la persona especializada, tú lo tienes que canalizar, tú tienes que tener el diagnóstico de cuál es la situación y ya canalizarlo, ¿no? Entonces, es importante para mí como rectora, pues dejar establecido, ¿verdad?, el asunto, la inclusión como parte transversal de las currículas de las diferentes licenciaturas.
muchas gracias. Pues con esta respuesta, esta primera pregunta que le hago, ¿no? Ya me contesta a lo mejor alguna de las preguntas que le tengo preparadas ahora, ¿no? Pero pues ya puede ser más objetiva para rescatar algunas cosas y centrarlas en el entorno educativo, a lo mejor aquí en Sinaloa, ¿no? Para saber qué es lo que nos hace falta para la inclusión, ¿no? Y el alumnado, en este caso, con discapacidad, ¿no? Y para ello quería partir de una definición de educación inclusiva, ¿no? Dice que sabemos que la educación inclusiva tiene como objetivo transformar los sistemas educativos y otros ámbitos de aprendizaje desde un punto de vista que analice cómo dar respuesta a la diversidad de necesidades de los estudiantes. Debido a ello, nos gustaría hacerle unas preguntas que ayuden a comprender, ¿no? Las competencias, retos y experiencias que tienen diferentes profesionales en la educación en Sinaloa ante la educación inclusiva y la discapacidad. Si bien es cierto, en su discurso podemos advertir ya varias de estas competencias o necesidades por parte del sistema educativo, ¿no? Pero concretamente me gustaría preguntarle, ¿cuál o cuáles cree que son las principales barreras que el alumnado con discapacidad encuentra para participar y aprender en la escuela regular con sus compañeros? Bueno, aparte de la infraestructura física, tú sabes bien que aunque se hagan una serie de, pues por ejemplo las rampas, hay rampas pero que no cumplen con las necesidades que tienen las personas con una situación física, ¿no? No existe para los débiles visuales tampoco un área, cómo llegar hasta el aula. No existe también para las personas que tienen problemas de sordomudos, como le decimos nosotros, también cómo identificar, cómo llegar cómo moverse en toda la comunidad universitaria, cómo a través de los señalamientos con el lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Pero la otra barrera es de los estudiantes, de sus compañeros, ¿sí? Y del maestro, ¿sí? La otra, esa es una de las barreras bien importantes, o sea, cómo el estudiante llega el primer día de clases al aula y sea un niño o sea un adulto discapacitado, de cualquier tipo de discapacidad. Y lo primero y ustedes saben que los niños no es porque sean malos, ojo, es por la cultura, nosotros somos muy burlescos. ¿Sí o no? Sí. Inmediatamente se le hace bullying a la persona con discapacidad. Y a veces algunos maestros se preocupan y en lugar de dar una respuesta profesional, los ven con lástima algunos, que no debe ser. Y otros los ven con indiferencia, que es otra forma de violencia, la indiferencia. Son de las cuestiones que tenemos aquí. Por eso te decía, es la cultura lo que tenemos que cambiar. Y la CEPIC tiene que establecer un proyecto aquí en Sinaloa sobre eso, sobre el trabajo de la inclusión en la escuela regular, ¿sí? No educación especial. Ojo, a veces confundimos esa parte. ¿Para qué es la educación especial? La ocupamos, la necesitamos mucho. Pero yo estoy en el aula, soy la maestra del aula. Y el reto de la universidad, de los formadores de docentes, es eso, capacitar a un estudiante, a la estudiante o al estudiante para que pueda trabajar con la diversidad de personas que están en el aula, para poder hacer adecuaciones necesarias. Entonces, a veces creo que también nosotros tenemos esa responsabilidad, que en nuestras currículas no existe, ¿verdad? Nada para el trabajo de la discapacidad, pero no que se atienda a la discapacidad. Por ejemplo, alguien me decía que si yo quería tener una universidad de educación especial, no es eso. El asunto
la ENES está para eso, para formar los especialistas en educación especial. Y yo voy a formar a los docentes, ¿verdad? Para trabajar en las aulas regulares con cualquier tipo de persona, de niño, de niña, sea discapacitado o no, y tenga la discapacidad que tiene. Y claro, yo tengo que tener también la oportunidad como docente de tener ese contacto directo, no solamente con el padre de familia, también con el especialista que tiene que atender, porque deben de ser atendidos también por especialistas, terapeutas físicos, porque los que tienen problemas físicos, pues con terapeutas físicos, los de educación especial, los que tienen problemas emocionales, pues tengo que tener el apoyo de las maestras de educación especial, para eso son, ¿no? Diversos terapeutas. Pues muchísimas gracias por esta respuesta, ¿no? Nos da a entender por su experiencia, doctora, que algunas de las barreras, ¿no?, que encontramos en las escuelas se encuentran dentro de lo que es la política, el cómo muchos de los alumnos con discapacidad no se pueden mover con autonomía, porque realmente, como se dice desde inclusión, estas escuelas no han sido creadas para ello, no han sido creadas para un prototipo de personas para lo cual no les tuvieron en cuenta, ¿no? Es algo que llaman algunos profesionales entornos discapacitantes. ¿Cómo creamos nosotros mismos entornos más discapacitantes? Y por la parte de la práctica nos ha hablado tanto de la cultura de la gente, cómo influye, ¿no?, en el desarrollo, en la inclusión, y también la formación docente, cómo es necesario, cómo ellos se sienten desprotegidos para poder atender a la diversidad, ¿no? Es muy importante. Y ya casi para cerrar, le quería preguntar, ¿no?, si conoce algún proyecto educativo, ¿no?, o cuál es el que más le llama la atención, bien sea en Sinaloa, en otra parte, que le gustaría o que piensa que es necesario implementar aquí en nuestro estado para mejorar las prácticas educativas para la inclusión, ¿no? Bien, mira, Luis Miguel, yo pienso que existen muchas asociaciones, muchas organizaciones de la sociedad civil, que los padres de familia pues han trabajado arduamente, han logrado muchas prácticas exitosas, y también pues creo que la CEPIC en algún momento tuvo una red de padres con hijos con discapacidad. Entonces, desde ahí yo pienso que la coordinación de la Secretaría de Educación Pública y con todas las asociaciones, ¿verdad?, que existen, debe ser la que integre a todos el trabajo, porque mira, los trabajos aislados no sirven. Hay proyectos muy importantes. Yo conozco, y como te digo, soy parte de varias asociaciones de la red de padres con hijos de discapacidad, que era de la CEPIC. Cuando nosotros, pues ahí en la calle, encontramos una madre de familia que nos pidió ayuda porque desapareció la red de padres con hijos de discapacidad de la CEPIC. Y bueno, nosotros quisimos pues participar, integrarnos, orientarlos, decirle que se formaran como una asociación civil para poder obtener, porque es necesario atender a todas las madres de familia, porque las madres de familia son las que viven las situaciones difíciles y complicadas de los hijos. Por ejemplo, el Centro de Atención a la Diversidad, lo que hice fue empezar a contactar ahí en Mazatlán, que es el lugar donde yo vivo, a la gente que tiene esas asociaciones, porque miren, andamos haciendo cosas de manera aislada cada quien por su cuenta. Entonces, si nos unimos todas las asociaciones, pero si la CEPIC lidera todo ese trabajo, porque ese trabajo impacta. Miren, ¿qué estamos haciendo? Nosotros vamos en el Centro de Atención a la Diversidad. Si yo tengo un niño que va a ir a la secundaria, organizamos a los padres de familia, y también la red de padres los hace, la señora Hilda lo hace. Van a esa secundaria, van al grupo, con ese grupo de niños, de jóvenes, van y le explican quién es esta persona, esta niña, que tiene esta discapacidad, se les explica, a los maestros se les está apoyando también para las adecuaciones, pero son las asociaciones que lo están haciendo. La CEPIC debe de retomar, ¿verdad?,
todo ese trabajo e integrarlo. Eso es lo que pienso. Hay trabajo, hay muchos trabajos exitosos, hay muchas asociaciones que están luchando, haciendo. Y la CEPIC ha tenido ese trabajo también, pero yo pienso que ahorita es solamente un trabajo de integración, de coordinación, para que realmente cambien todo el proceso que se está llevando para el trabajo de inclusión y sobre todo para la atención de la discapacidad. Entiendo y concuerdo en que una de las estrategias que debemos llevar a cabo es darle importancia al peso de las familias dentro de las escuelas. Así es. Y tener en cuenta cuál es su opinión, qué es lo que quieren, qué es lo que les hace falta, cómo creen que se deberían hacer las cosas, ¿no? Y tener en cuenta su voz, ¿no? Porque por eso son parte de la comunidad educativa y una escuela no es únicamente del que la preside, sino de toda su comunidad, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Para cerrar ya la entrevista, y así muy cortito, me gustaría preguntarle, ¿cree que la inclusión es posible? Sí creo. Tan sencillo como que nosotros empecemos a trabajar desde las currículas y sobre todo de las políticas públicas del Estado de Sinaloa, ¿no? Trabajar por una educación inclusiva desde del preescolar hasta la universidad. Pues como siempre, un gusto hablar sobre esta temática con usted, doctora Alma Hortensia. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy, por compartir toda su experiencia y abrirla aquí hoy ante las cámaras, ¿no? Y con esto, por mi parte es todo, me despido y lo dicho, muchísimas gracias. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.